¿Qué gloria buscamos? Vamos a mirar, hermanos, lo que es la gloria de los hombres y la gloria de Dios. Y como versículo vamos a tomar Juan 12, el versículo 43. Y en su contexto dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a mirar todo el contexto, por lo menos comenzando del 36. Cuando nosotros, hermanos, nos enfocamos en guardar la ley, y tendemos a juzgar a nuestros hermanos con la ley, eso es gloria de los hombres. Básicamente eso es ser fariseo, hermanos. Y yo les he dicho, todos somos fariseos, tenemos que hacer morir el fariseo en nosotros. Entonces dice Jesús, entre tanto que tienen la luz, creed en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Vamos a tomar de ejemplo, hermanos, nosotros nacemos con un dogma, con una religión, la que sea, ¿verdad? Puede ser cristiana, puede ser musulmana, puede ser la que sea. En la medida que nosotros tengamos la mirada en ese dogma, por ejemplo, en el catolicismo se enfocan en los 10 mandamientos, eso es la ley, y el que se enfoca en la ley básicamente está negando el sacrificio de Cristo Jesús, que con un solo sacrificio nos limpia de todo pecado. Entonces, tomando ese ejemplo, para que el Señor pueda curarnos, pueda sanarnos, tenemos que básicamente simplemente creer que todos somos pecadores, ¿ok? Y que la gloria de Dios nosotros la podemos experimentar gratuitamente. La gloria de Dios es gratis, hermanos, ¿ok? Pero, vamos a decir, si yo me enfoco, ¿ok?, en guardar la doctrina católica, vamos a decir el Islam, si yo me dedico a guardar, vamos a decir el adventismo, el sábado, guardar el sábado, me enfoco más en la ley que en honrar a Jesús y amar a mi prójimo, entonces la consecuencia es de que no podemos entender las escrituras, hermanos. Y yo siempre les digo, el ejemplo claro para poder entender las escrituras a los cristianos, aquí le estoy hablando a los cristianos, es la parábola del sembrador. Y si ustedes analizan cada verso, cada versículo de la parábola del sembrador, si ustedes se fijan, hay que eventualmente llegar a ser la tierra buena. Cuando nosotros recibimos el Evangelio, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero como cayó junto al camino, entonces no vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros escuchamos el Evangelio, no tenemos suficiente, vamos a decir, no entendemos todavía el Evangelio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está fuera del camino.
El camino, ahorita se los voy a leer, está en Romanos 3, ¿ok? Se los voy a leer, el camino. Entonces, en la medida que nosotros seguimos caminando, ¿ok? Y somos la tierra que tiene piedras, estas son las personas que escuchan el Evangelio, la palabra de Dios, y no damos frutos. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos que Satanás nos va a perseguir por causa de la palabra. Entonces, básicamente lo que les pasó a los apóstoles cuando andaban en el mar con Jesús y se vino una tempestad, ellos todavía no entendían. Entonces, ¿qué hizo Jesús para enseñarnos a través de los discípulos de él, a los apóstoles? Se vino la tormenta, así como se viene la tormenta en la vida, en nuestras vidas se vienen las tormentas, y en lugar de enfocarnos en Jesús, poniendo la mirada en Jesús, clamamos rogando y básicamente, Señor, sálvanos de esta. Y Jesús dice, ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Ahí está la enseñanza, ¿ok? La tercera tierra son las personas que cuando escuchamos la palabra de Dios, pero todavía no entendemos que lo único que tenemos que hacer es entregarle el corazón a Cristo, reconocer que somos pecadores y que nos es dado el entendimiento gratuitamente, pero si nos enfocamos en Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no damos fruto? Porque tenemos espinos. ¿Cuáles son los espinos? Que estamos enfocados en nuestros placeres. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero no dan fruto. ¿Por qué? Porque tienen espinos. ¿Y cuáles son los espinos? Pues básicamente amar el mundo, tener los placeres. Y yo siempre lo digo así, que quiere uno una casota, un carrote. O sea, los placeres del mundo, hermano. Tener la razón, decir que mi religión es la única, ¿verdad? Eso es querer tener la razón cuando en realidad casi siempre no es así. Okay. Entonces, la única forma que podemos dar fruto cuando el Señor verdaderamente podemos glorificar a nuestro Padre Dios es cuando nos enfocamos al 100% en Jesús. Señor, haz de mí según tu voluntad, yo te entrego mi corazón, haz de mí según tu voluntad, Padre. Y lo haces de todo corazón. Entonces el Señor te abre el entendimiento para que entiendas las Escrituras y puedes dar fruto, puedes entrar en el reino de Dios. ¿Okay? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo, y podemos dar fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo este fruto, o sea, Dios es amor, Dios es paz, ¿okay? Dios es todo esto. Entonces nosotros no podemos dar amor si nosotros tenemos la mirada, un pie en la iglesia, un pie con Cristo y un pie con los placeres. Entonces no funciona así. Entonces fíjense, aquí sobre todo les voy a dar escritura en relación a la gloria de Dios, a la gloria. Romanos 12, aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían guardando la ley. Y acuérdense que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, roba, ¿se digan? Predicar los 10 mandamientos. O sea, ¡hey, pecadores! No pequen. Cuando nosotros somos pecadores, no, hermanos, no. Cuando nosotros hacemos eso y cuando vemos a nuestros hermanos hacer esto, ellos van a tender a dar fruto del mundo. Acuérdense, Jesús dijo, un verdadero cristiano por su fruto lo conoceréis. Y obviamente un falso cristiano, también por el fruto lo podemos ver, ¿verdad? Una persona que no ama a su prójimo no entiende la palabra de Dios, en pocas palabras. ¿Okay? Es por eso que se tiende muchas veces a juzgar al prójimo. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos.
Pero para poder entender, es Dios el que nos abre el entendimiento, hermanos. Acuérdense, esta es la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? En que es Dios quien abre nuestro entendimiento para saber quién es Jesús y para entender que la gracia es gratis. ¿Ok? El conocimiento de este mundo no es suficiente para entender la Biblia. Así tenga una persona un IQ de 200, de 300, yo no sé cuál sea el máximo. No lo puede entender por muy inteligente que sea. ¿Por qué? Porque el entendimiento lo da Dios. El entendimiento lo da Dios. O sea, nosotros recibimos a través del Espíritu Santo el entendimiento de las Escrituras. ¿Ok? Entonces aquí dice, tú que enseñas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿eres adúltero? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, ¿se fijan? Tú que te jactas de la ley. Entonces, si nosotros nos enfocamos en los 10 mandamientos y vamos a decir los cumplimos, pues vamos a presumir, hermanos. Entonces, si nosotros guardamos los 10 mandamientos, entonces quiere decir que no ocupamos a Jesús. Porque dice Pablo que si nosotros nos queremos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también dice que si nosotros somos salvos por la ley, entonces en vano murió Jesús. Entonces, en Lucas, dice Jesús, Lucas 9, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Se vean? Aquí está la clave. O sea, si tú quieres trabajar para tus placeres, entonces no vas a poder entrar en el reino de Dios. No puedes. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, en otro dice, y del evangelio, dice, la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero yo les digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que vean el reino de Dios. Fíjense bien, aquí yo les voy a dar un ejemplo de 2 episodios o de 3 donde vieron la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense. Y está a continuación. Aconteció como 8 días después de estas palabras, como 8 días, en realidad fueron 6 días. Aquí es a Lucas anduvo investigando cómo sucedió. Por ahí le dijeron, como a los 8 días. Pero en realidad Mateo dijo a los 6 días. ¿Por qué? Porque él tenía la fecha exacta. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Fíjense. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, Moisés y Elías, sus ángeles, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, más fíjense, aquí está la clave, pero permaneciendo despiertos, si tú permaneces despierto, tú vas a ver la gloria de Dios. Si ya has visto la gloria de Dios, gloria a Dios. Adelante, sigan adelante. Pero si no has visto la gloria de Dios, necesitas estar despierto. ¿Cómo se está despierto? Jesús dijo, oren siempre. Oren siempre. ¿Por qué? El espíritu es animoso y la carne es débil. O sea, si nosotros nos mantenemos despiertos, escuchando su palabra, orando todos los días, si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, entonces nosotros podemos ver su gloria ya en este mundo, ¿ok? Aquí en este mundo, Pedro, ¿ok? Juan
y Jacob, que estaban con Jesús, vieron la gloria de Dios. ¿Ok? O sea, la transfiguración. Ellos estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, ¿ok? Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Evidencia de nuestro Padre Dios. Donde se presenta Dios, ahí hay temor. ¿Ok? Al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oír. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. En Mateo 16, ahí es donde dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Okay? Entonces dice en el 17: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se les apareció Moisés y Elías hablando con él. Pedro dijo a Jesús, bueno, es lo mismo. Entonces tengan en cuenta esto. Aquí el Padre les dice: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Okay. Esto todavía no lo dice el Padre a nosotros. A él oigan. No al demonio, no a Satanás. A Jesús. Ahora, ahí les va otro ejemplo. Ahí está un ejemplo de la gloria de Dios. Ellos todavía no morían. Vieron la gloria de Dios. Aquí está otro ejemplo, en Juan 11:4. Oyendo Jesús le dijeron que esta persona amada por Jesús estaba enfermo, Lázaro. Y Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vayan y lean todo en Juan 11, todo lo que acontece. En el 40 dice: Jesús le dijo a Marta, porque le dijeron: a ver, abran la tumba. Y le dice Marta: Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Resucitó a Lázaro y vieron la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, está hasta en la resurrección comienza en el 38. Yo sabía, dice el Señor al Padre, a nuestro Padre Dios, yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle. Y los fariseos andaban buscando a Jesús para matarlo. Obviamente tenían personas que trabajaban para ellos. Vayan y busquen a Jesús porque lo vamos a matar. O sea, ya tenían planeado quitarle la vida. Entonces, estos fueron de los últimos milagros que hizo Jesús antes de ir a Jerusalén. Obviamente, una vez que llega a Jerusalén, eventualmente lo matan. ¿Ok? Que fue bueno para nosotros el sacrificio de Cristo Jesús, porque con ese sacrificio nos limpia de todo pecado. Entonces, fíjense, ese es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo está, obviamente hay muchos, en Esteban. Esteban, cuando está predicando el evangelio, que les dice a los que están ahí que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Acuérdense, esa es la iglesia: el que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia.
¿Cuál roca, Señor? El que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú crees que, que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Padre te abrió el entendimiento. Esa es la roca, son dos cosas. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, es porque el Señor nos abrió el entendimiento para tener fe en Jesús de que Él es su Hijo amado. Entonces, obviamente aquí, en este contexto, no le creyeron. Al contrario, mataron a Esteban a pedradas, literalmente, ¿ok? Cuando en realidad en la ley estaba escrito que tenían que apedrear, pero no asesinarlos con las dos piedras, sino más bien cumplir los 10 mandamientos que estaban escritos en 2 tablas de piedra, o sea, el verbo apedrear era enseñarle los 10 mandamientos, que fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana, con la mujer adúltera a la que querían matar, que ya estaban listos con las piedras. ¿Qué hizo Jesús cuando se la trajeron para tentarle? Señor, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hizo Jesús? Se puso a escribir en la tierra, en el suelo, que escribió con el dedo de Dios los 10 mandamientos. Entonces, cuando él estaba escribiendo con el dedo de Dios, ese dedo tiene poder. ¿Por qué? Porque los ángeles estaban poniendo la ley en la mente de los que estaban ahí listos para apedrear a la mujer. Entonces los ángeles, que son un espíritu, vienen y le traen a la memoria sus pecados. Y comenzando con los más viejos, empezaron a ir uno a uno. ¿Qué dice Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús es el único que puede darnos la ley. Estamos bajo la ley de Jesús, la ley de Cristo. Y eso es solamente a través del Espíritu Santo. Y esto se conoce como cuando el Espíritu nos redarguye de pecado. Cuando estamos por hacer algo mal, el Espíritu nos avisa diciendo no lo hagas. Es algo bien sensible. Eso es ser guiado por el Espíritu. Una persona que no está siendo guiada por el Espíritu todavía está bajo maldición. ¿Por qué? Porque ya una vez que, por ejemplo, en Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, ninguna maldición hay contra mí o contra ti. Pero es el Espíritu el que te debe de estar guiando, ¿verdad? Lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. De repente el Espíritu Santo te dice, no hagas eso. ¿Ok? Entonces aquí les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. O sea, por estar diciendo, no, es que esto no es así. Esto es como nosotros lo entendemos. O sea, su religión. Entonces, eso es ser incircuncisos de corazón. O sea, estaban despreciando el regalo de la vida, que es a través del Evangelio. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido los que lo entregaron y lo mataron? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ya para morir, Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, literalmente lo asesinaron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y fíjense, aquí hay un fruto importante, él perdonó. Sin Dios no podemos perdonar, hermanos. Entonces, precisamente porque él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
y habiendo dicho esto, murió. Entonces, fíjense, aquí viene, hermanos, el regalo, la gloria de Dios. En Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspedes hay debajo de sus labios. Aquí está hablando de todo ser humano, todos, incluyendo a David, a Moisés, a todos. El único que no hizo esto fue Jesús. Entonces todos somos pecadores, todos somos hipócritas, todos somos fariseos. ¿Ok? Dice, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. O sea, la ley es para estar en paz, hermanos. La ley es para estar en paz con Dios y con los hombres. ¿Ok? O sea, cuando vamos a decir, si yo, por desenfocarme de en Cristo y enfocarme en mis placeres, si pongo la vista en la esposa de Panchito y tiendo al adulterio, entonces yo, ¿qué estoy haciendo ahí? Vamos a decir que tengo placer, tengo sexo con Panchita. Obviamente Panchito se da cuenta de qué va a pasar. Pues a lo mejor de lo enojado que a lo mejor hasta me busca para matarme, porque le bajé a Panchita. Entonces, o sea, no hay paz. En el adulterio el pecado es precisamente porque hay celo. Hay celo. Ni modo que Panchito digo, pues ni modo, ya Luis se llevó a mi Panchita, ni modo. No, o sea, hay coraje, no hay paz en el corazón de esa persona. Dios quiere darnos paz en este mundo. Ese es un fruto del Espíritu. La paz que sobrepasa todo entendimiento viene con aquellas personas. Aquí está la clave. Por cuanto todos pecaron y estamos antes de llegar a los pies de Cristo y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, no es porque yo cumplo la ley, no es porque yo me vaya de rodillas 1 kilómetro o 10 kilómetros, no es porque yo de diezmos, no, es simplemente que tengo que reconocer que yo soy pecador y que a través de la ley no me puedo ganar la salvación. Entonces ahí es en donde le doy su crédito a mi Señor Jesús, mi Redentor, mi Salvador. Gracias, Cristo Jesús, por haber llevado tú el castigo que yo merezco. ¿Ok? Entonces Cristo con un solo sacrificio, si yo creo en eso, Dios ya no mira mi ofrenda, sino la ofrenda. La única ofrenda que le agrada a Dios grandemente es que yo reconozca que Jesús es la ofrenda más grande para nuestro Padre Dios. Esa es la ofrenda más grande. Señor, gracias por Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿En dónde pues está la jactancia? Aquí está, ¿se fijan? Nosotros, si yo tengo de qué presumir, entonces le estoy robando a Jesús. Entonces en realidad le estoy agradando a los hombres. Ahora, yo lo único que puedo presumir es que conozco a Jesús. De eso puedo presumir, pero no de... Si yo hago algo bueno, dice Pablo, yo trabajé más que los otros apóstoles. Dice, pero no yo, Jesús en mí le da su lugar a Cristo. Es a través del Espíritu que podemos hacer obras buenas, hermanas. Entonces yo con esto cierro. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras.
de cumplir los 10 mandamientos, por dar diezmo, por la circuncisión, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Los 10 mandamientos, los diezmos, las ofrendas, sin todo eso, incluyendo los 10 mandamientos, es gratis. Esto un niño de 8 o de 9 años lo entiende. Y hay personas de 60, de 70, de 50 años que no lo entienden. No, hermano, pero tenemos que guardar el sábado. No, hermanos, es que tenemos que dar diezmo. No, hermano, es que... y hay gente que se está haciendo la circuncisión. O sea, entonces, tampoco debemos de vanagloriarnos de que si nosotros ya ahora conocemos la verdad, tampoco debemos de menospreciar a los que no, a los que todavía no entienden. ¿Ok? Debemos de orar. Esta es la cruz, acuérdense. La cruz de Panchito la lleva Juanito y la cruz de Juanito la lleva Panchito. Entonces, llevar la cruz es, yo debo de estar orando constantemente por ustedes, a los que no conozco. Y ustedes, hermanos, deben de orar por mí. O sea, debemos de orar unos por otros. Esa es la verdadera cruz. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.